Bueno, qué gusto tenerlo aquí, mi querido economista. ¿Cómo ve usted el panorama económico del Ecuador ante las situaciones que estamos viviendo? Bueno, está muy complicado. Todo tiene soluciones, pero está muy complicado. En primer lugar, hay un crecimiento del gasto público muy fuerte, hay decisiones que no se han podido manejar, revertir, hay un déficit fiscal importante y el presidente Noboa tiene que girar ahora los sueldos del 13º sueldo. De hecho, en este mes el sueldo de noviembre y ya en menos de un mes el doble sueldo de diciembre y en la caja no hay dinero. El último dato es 180 millones y el rol de pago de diciembre es como 1.300 millones. ¿Y qué va a hacer para pagar esos sueldos? No sabemos. En la reforma tributaria no se dice que trae medidas para generar ingresos, al contrario, son medidas para estimular el empleo. Y bueno, ese es un primer problema que tiene que atender. En segundo lugar, el problema del estiaje. El estiaje dura 6 meses, de octubre a marzo. No están en marcha medidas para solucionar ese problema. O sea que si continúa la escasez de lluvias en la región oriental, vamos a tener apagones hasta el mes de marzo. Algunas de las medidas que se están anunciando que son positivas van a ayudar para el estiaje del próximo año, o sea, para el estiaje que comienza en octubre del 2024. Entonces, eso va a tener que ser Noboa porque no va a tener que los primeros 4 meses de su gobierno tener que tenerlos a media luz. Esos son, y luego hay el problema de la inseguridad. La inseguridad no solamente es el problema de justamente de los peligros para los ciudadanos, para su vida, sí, sino que también está afectando a las actividades productivas a todo nivel, ¿no? Afecta a nivel de los emprendedores, los tenderos, incluso los artesanos, les están pidiendo vacunas y más bien ese sector de la población está migrando. Luego también hay los asaltos en las carreteras, los transportistas están corriendo peligro día a día y entonces tampoco quieren transportar. Entonces hay una serie de problemas urgentes que Noboa va a tener que atender o ya debe estar atendiendo para dejar el país o para cuando se presente la reelección, que es lo que pretende hacer, el pueblo le diga, bueno, Daniel Noboa, si has cumplido, has mejorado la situación, pero está muy, muy complicado poderlo hacer. Economista Spurrier, 25 minutos para las 8, 25 para las 8. Una de las soluciones, ¿cuál sería, ya que usted le acaba de tocar dentro de su locución, cuál sería la solución para achicar el tamaño del Estado? Bueno, yo creo que eh, debería entrar allí cambios de ley, no sé cuántos los cambios de ley sean suficientes o haya necesitar de hacer algún cambio en la Constitución, pero tenemos una imposibilidad de reducir el número de empleados en el sector público y hay áreas en que hay excesos de empleados. En las empresas estatales hay excesos de empleados y los excesos vienen por el lado administrativo, no son la gente que nos están dando servicios, es la gente que está sentada en un escritorio o al menos tiene un escritorio asignado aunque no vaya. Entonces, por ahí tiene que haber una reducción importante, tienen que haber sistemas para poder controlar la calidad del trabajo que se da. Eh, Resulta que la otra cara de la medalla de medidas que se han adoptado para proteger a los empleados públicos de los abusos de gobiernos que quieran despedir a gente para meter a sus seguidores, también resulta en que una imposibilidad de poder reemplazar a las personas que gobiernos anteriores han metido sin que cumplan con los requisitos para desempeñar los cargos o sencillamente les han contratado gente que no tiene nada que hacer, sino solo recibir un sueldo. Eso tiene que arreglarse. El aspecto también de la Constitución obliga a aumentar el presupuesto del Estado en salud y educación en todos los años. En esta época, en estos años, significa un un incremento del gasto de alrededor de 1.200 millones de dólares anuales. Y no es que
obliga a que se gaste mejor el dinero, no es que obliga, no tiene metas de cobertura de la población en calidad y cantidad, sino de gastar más. Entonces, se gasta más y no necesariamente eso redunda en mejores servicios para la ciudadanía. Si bueno fuera que tuviésemos una educación primer, de primer mundo con lo que estamos invirtiendo en educación ahora, pero no la tenemos. Entonces, tiene que haber esa solución de bajar el gasto público va a requerir un trabajo consciente de las fuerzas políticas, pero eso no vemos que se vaya a dar porque hay mucho populismo en los partidos, sobre todo cuando uno está en el poder. Entonces, yo creo que tenemos las personas que hacemos opinión o los medios de comunicación como Radio Sucre, tenemos que ir haciendo una conciencia de que no puede seguir subiendo el gasto público como está subiendo, porque si no, todos los años vamos a tener una reforma tributaria, todos los años van a aumentar impuestos, todos los años más gente va a migrar a la economía oscura, la economía que no declara impuestos, y la situación se va a seguir deteriorando. ¿Usted cree, economista Spurrier, 21, 21, 21, 21, 21 y las 8, con el economista Walter Spurrier, analista económico? ¿Usted cree que deberían de continuar en el país los consejos provinciales, las juntas parroquiales, el Consejo de Participación Ciudadana y así unas cuantas empresas más que duplican el trabajo de otras instituciones y que incluso otros, como usted bien dice, tienen exceso de personal que incluso lo duplican al 100%? Así es, o sea, por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana fue un organismo creado por Rafael Correa para poner gente de él y controlar a los otros poderes del Estado. Y se lo disfrazó como el pueblo está allí controlando a los políticos. Cuando hemos visto que en las elecciones él hizo campaña con los miembros del Consejo de Participación Ciudadana que quería que sean electos, que estaban incluso vestidos con el color de su partido. Entonces, eso debería desaparecer. El asunto de los gobiernos locales, hay su pro y su contra. Cuando no teníamos participación en los ingresos fiscales de municipios y consejos provinciales, todo se centralizaba. Entonces, es una buena medida descentralizar. Pero por otra parte, hay en la mayor parte de los municipios y consejos provinciales hay un mal uso de los fondos que reciben. No se están haciendo obras importantes, se descuidan en cobrar sus propios impuestos o tasas y en otras palabras hay un uso un tanto ineficiente. Ahora, por ejemplo, se reclama, los municipios y consejos provinciales están reclamando que el gobierno no les está dando plata de lo que les corresponde de sus rentas y que está atrasado. Puede ser que sea cierto eso, pero por otra parte, si uno ve las cuentas del sector público, ve que municipios y consejos provinciales tienen saldos más importantes de los que tiene el gobierno central. El gobierno central es decir, no me alcanza para pagar sus sueldos y los otros no están gastando, están invirtiendo el dinero que ya le hemos dado, no les podemos seguir dando más porque tenemos necesidades urgentes. Entonces, yo sí pienso que hay que repensar con poco populismo y con mucha frialdad cuál es el mejor uso de los dineros que tiene el país, de las contribuciones que pagamos los ecuatorianos y hacer una reforma integral, porque como están las cosas, el sector público no es sostenible, esto va a reventar. Va a reventar. ¿Qué hacer para no reventar? 19, 19, 19 para las 8. 18 cayó palito. Por eso digo, tenemos que tener un acuerdo para poder tomar las medidas que, por un lado, reducir el gasto burocrático, introducir maneras de controlar el gasto burocrático que existen en las empresas privadas. En las empresas privadas uno no desperdicia la plata porque entonces tiene que ir al banco y pedir prestado y pagar intereses para dinero que se gasta y que no produce para la empresa. Eso lleva a una quiebra, eso es que nos lleva a la pobreza. En el sector público no, sencillamente se aumentan los impuestos o se toma más deuda externa. No, entonces tiene que irse por ese lado. Y en segundo lugar, tenemos que mejorar los ingresos fiscales vía
la reducción del subsidio de los combustibles. La producción petrolera está cayendo. Hemos aprobado una consulta popular, invertir dinero para desinvertir en petróleo, para sacar producción petrolera y desmantelar la infraestructura que costó mucho dinero. Eso va a mermar los ingresos fiscales el próximo año, va a acrecentar la crisis. Tenemos que pensar todas estas cosas para que el país pueda tener un crecimiento viable y sostenido, así como vamos sin mayor rumbo, sin mayor colaboración de los distintos estratos que tienen poder e influencia. El país va a terminar teniendo una crisis similar a la que tuvimos a principios del siglo y a lo mejor entonces ahí comenzamos a buscar soluciones. Medidas impopulares, quitar subsidios, impopulares, totalmente. Una medida impopular. La otra, el Yasuní lo dejaron afuera definitivamente a través de una consulta muy mal hecha y preguntas muy mal realizadas, como para que precisamente no exploten el Yasuní. Y cualquier cosa que se quiera hacer son medidas realmente lentas. Las rápidas serían quitar subsidios, impopular. La rápida sería ver cómo se logra a través de un enmiendo, qué sé yo, continuar sacando petróleo del Yasuní. ¿Qué otra medida puede ser? Y ya, porque la plata se necesita en estos momentos. Ya estamos en diciembre, prácticamente son 2.000 millones de dólares para decimos terceros y el mes de diciembre, y no los hay. ¿Qué hacer? Bueno, para el mes de diciembre hay que ver que las medidas que quiera tomar el presidente, ninguna de las opciones es buena. Eh, puede estar pidiendo dinero a la banca, hacer que la banca invierta en papeles del Estado, lo cual significaría que la banca no tendría dinero para prestar a sus clientes y eso afecta al crecimiento de la economía, afecta al empleo también, por el momento es que no hay dinero, no hay movimiento económico. Eh, podría, podría plantearse una elevación del IVA, aunque yo prefiero reducir el subsidio de los combustibles que aumentar los impuestos, pero pudiese plantearse un aumento del IVA que no va a resolver el problema de diciembre, pero bueno, se podría de alguna manera solventarlo de diciembre si ya se sabe que va a haber los fondos para poderlo pagar en la primera parte del próximo año. El gobierno de Lasso planteó una venta anticipada de crudo, de vender anticipadamente el petróleo del primer trimestre para que ese dinero entre en diciembre y pagar los sueldos, pero las empresas no quisieron no quisieron pagar anticipadamente el crudo que se les mandaba, que decía, nosotros pagamos pero contra entrega, entonces no se va a generar tampoco ese ingreso. Entonces sí está bastante limitado lo que puede hacer el gobierno. A lo mejor entre las medidas que va a tener que tomar es demorarse en los pagos, a lo mejor no va a poder pagar de golpe el 13º sueldo, sino posponerlo, no va a poder pagar a los otros acreedores del Estado, o sea, por los bienes y servicios que compra, ha de posponer el pago hasta el próximo año. Puede estar pensando entonces retomar, si no pudo vender en el mercado el petróleo una venta anticipada, a lo mejor va a tener que retomar relaciones, contactos con los bancos chinos y el gobierno chino, es decir, por favor hagamos un acuerdo a largo plazo con el petróleo porque necesito dinero de manera urgente, pero tampoco esas cosas pues se pueden solucionar, se pueden concretar y perfeccionar en 15 días. Entonces las opciones son desesperadas, ojalá no recurra a la emisión de ecuadólares, que dijo Daniel Noboa que era la opción Z, porque eso sí pondría en peligro al sistema financiero y la dolarización. Pero a esto se suman los 354 millones que hay que pagar sobre deuda externa. Aparte de los 354 millones que hay que pagar, hay una serie de juicios que el Ecuador los ha perdido y tiene que pagar, 2 ya y 3 por venir, que los tenemos prácticamente perdidos. El panorama es exageradamente horrible, economista Spurrier. Así es, estamos pagando las consecuencias de los descuidos del pasado. El caso de Chevron es muy fuerte porque ahí no solamente se dio el tema de que el gobierno le haya
confiscado los activos, como fue el caso de Occidental o el caso de Perenco. Aquí no se dio una confiscación, aquí fue que el gobierno le hizo un juicio que se ha demostrado que era fraudulento con una especie de extorsión que se le hacía a Chevron, dinero que iba a cobrar el abogado americano que manejaba el caso y que se iba a pagar a una corporación que tenía en Gibraltar, o sea, dinero que no era tampoco de entrada al Estado. Y, eh, y entonces diera la impresión que, de la información que yo tengo, Chevron no está dispuesta a transar en nada, sino que le va a exigir que el Ecuador le pague de manera inmediata lo que decide el tribunal, y ese va a ser un monto muy, muy importante. La situación es fea. El licenciado Lucho Varela Guevara le tiene preguntas. 12 y las 8 con el economista Walter Spurrier, experto en análisis económicos aquí a través de Radio Sucre FM y AM. Lucho. Un saludo para usted, mi querido economista Walter Spurrier. En este análisis que está usted realizando a Ecuador, estos índices rojos, según los indicadores económicos, ¿qué le quedaría entonces al ministro de Economía recientemente nombrado, Juan Carlos Vega, al presidente electo Daniel Noboa, que se está pidiendo ya que ellos tienen que presentar un plan económico creíble que vaya a decir a los inversionistas extranjeros, a los representantes de las multilaterales de crédito, porque aquí es tocando puertas para ver cuál se abre, economista, pero se necesitan en estos momentos más de 2.000 millones de dólares solamente para cubrir diciembre, y encima se ha anunciado que en las reformas tributarias bajar el IVA al 5%, pero esto no es contraproducente, no es contradictorio, economista, cuando lo que se necesita es más dinero para iniciar los incentivos tributarios a la empresa, a la creación de empleo y trabajo, economista. Bueno, sí, que es contrario, va en sentido contrario. Además, lo preocupante es que tenemos que un ministro de Economía que todavía no está posesionado, que recién se lo mencionó, o se optó por esa opción, ya una vez electo el presidente Noboa. En otras palabras, no va al Ministerio de Economía alguien que haya estado trabajando en la propuesta económica de Daniel Noboa. Entonces, de pronto viene alguien de afuera, que no ha sido parte del equipo de trabajo y que todavía ni siquiera está posicionado. ¿Cómo puede tener un plan económico para presentar? A no ser que haya habido otras personas que hayan preparado el plan económico y él dice, voy a leer qué es lo que me han preparado para yo presentarlo. O sea que en ese sentido no hay un plan económico ya armado, estructurado, que liderado por el actual ministro de Economía. Eso torna compleja la situación. La otra parte que torna compleja la situación es que los acreedores van a pedir exactamente un plan que tenga como consecuencia enderezar el rumbo de la economía, porque el acreedor, aunque sea el Fondo Monetario, aunque sean los bancos chinos, aunque sea quien sea, está esperando que en algún momento dado le paguen el crédito, y por lo tanto el país tiene que tener una estrategia que le permita crecer y tener mayores ingresos. Y como ese plan probablemente tendría que contemplar alza de ingresos, como por ejemplo los combustibles o impuestos o algo de esa naturaleza, el gobierno ha mostrado renuencia a hacerlo durante este año y medio, y más bien da a entender, insinuar que lo podría hacer un plan económico de ese tipo si es reelecto. Pero entonces eso significa que no habría dinero de estos acreedores o posibles nuevos acreedores durante el gobierno actual, porque no hay ningún compromiso concreto de un plan que le permita mejorar su situación económica. Entonces, ese dilema también tiene el gobierno. O entra con los acreedores ahora y presenta un plan económico que no creo que tenga, y obtiene esos fondos para atender la crisis de este año que se viene, 2024, ya no alcanzaría para diciembre, o sencillamente ver de qué manera se las aguanta para recién atender ese problema si es reelecto, o sea, de aquí a año y medio. Entonces, eso es algo que no está claro y no sé cómo lo vaya a poder manejar el gobierno. Y las propuestas de que tiene Noboa podrían ser adecuadas
si tuviésemos una economía estable, con buenos ingresos fiscales, y decir, el presidente, yo voy a sacrificar parte de mis ingresos fiscales de esta manera, porque eso va a generar más empleo y con el estímulo de la economía también va a generar ingresos adicionales por el estímulo de la economía que reemplacen los que bajan por esta reducción en la tasa del IVA, en el caso de la compra de materiales de construcción y del impuesto a la renta en caso de las empresas que aumenten el número de sus empleados. Pero en estos momentos no soluciona el problema. Y frente a este panorama, ¿qué tan difícil o cuál sería el impacto para la economía ecuatoriana tan golpeada, reducir o bajar del 12 al 5% un IVA dentro de la reforma tributaria que se tiene previsto presentar a la Asamblea? Bueno, eso incrementaría el hueco fiscal. Entonces, podría tener un beneficio de mediano plazo, pero en el corto plazo eso es un mayor hueco fiscal, situación más difícil para manejar en el corto plazo. Ok, mi querido economista. Antes de finalizar, ¿usted aceptaría ser ministro de Finanzas? No, mi querido amigo, yo he tenido propuestas de eso a lo largo de varias décadas y mi tarea es analizar. Yo tengo un informe que se llama Análisis Semanal, cuyo, digamos, su perfil es ser independiente de todos los gobiernos. Si yo fuese a aceptar un cargo público, ¿cómo puedo después ser imparcial haciendo análisis económicos? Y entonces estaría desvirtuando a mi actividad económica, a mi empresa. Yo por eso no he aceptado los cargos a estas alturas. Ya no creo que vayan a presentar un cargo después de saber que yo no he aceptado en el pasado, y por eso pues me mantengo al margen y contribuyo vía mis opiniones y poder participar en programas en importantes radios como es el caso de Radio Sur. Economista, le vemos una amplia biblioteca que usted tiene atrás en su entorno. ¿Ha leído todos esos libros? ¿Todos son de economía o hay variados? No, está muy variado. Yo no leo solo economía, mucho de historia, ciencias políticas, poco de novelas, muy poco de novelas hay allí porque las novelas las tengo en otra biblioteca. Esto esencialmente son libros de consulta, algunos no he leído totalmente, sino parcialmente, otros los he comenzado a leer y a las finales los he dejado de lado, pero la mayor parte los he leído y buena parte los he estudiado con mucho detalle. Ok, mi querido economista, le agradecemos mucho y en cualquier momento lo volvamos a molestar a través de Radio Sucre Sistema 2 y todas las redes sociales. Encantado de su servicio. Muchas gracias, el economista Walter Spurrier.